El evangelio de ayer, hermanos, tomado del evangelista San Marcos en el capítulo 11, el 46 al 52, nos da una información importante, y es que dice que por la acción que Jesús tomó de expulsar a los mercaderes del templo, las autoridades israelitas, las autoridades del pueblo de Israel habían tomado una decisión: dar muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque ya estaba descalificando la manera como se estaba relacionando el pueblo con Dios. Es decir, esa religiosidad era vacía, era vana. Estaban más preocupados por recoger dinero, por el negocio, que por suscitar un verdadero encuentro con Dios que se nota en el amor que se da al prójimo. Y Jesús dice esta realidad y a la vez está presentando como el Hijo de Dios. Él es el nuevo templo en el que acontece el verdadero encuentro con Dios y con los hombres. Nunca ha estado ni estará el hombre tan cerca de Dios sino en Jesucristo. Y nunca Dios podrá estar más cerca del hombre sino también en Jesús de Nazaret. Hoy el evangelista nos narra que aquella decisión tomada por las autoridades, que eran los sacerdotes judíos, hebraicos de la época, porque muchos dicen que eran sacerdotes católicos. Imposible, es un anacronismo, no existía el sacerdocio católico. Muchos dicen es que los sacerdotes católicos romanos mataron a Jesús. Eso es ignorancia, eso es una falta de conocimiento bíblico, porque los sacerdotes de la época eran las autoridades del pueblo de Israel, del pueblo judío. Los sacerdotes católicos son los primeros apóstoles que luego siguen ordenando, escogiendo nuevos hombres que consagran su vida a Dios. Entonces la autoridad, que era el Sanedrín, estaba conformado por los sacerdotes judíos, por los escribas, que eran los que se dedicaban al estudio de la Torá, de la Biblia, y por los ancianos, que eran los sabios que aconsejaban al pueblo. Bueno, ellos van e increpan a Jesús y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Con qué autoridad haces esto? Esta es la pregunta que le realizan a Jesús de Nazaret. Y el Señor les devuelve con otra pregunta, no les da respuesta. Y les dice: el bautismo de Juan, ¿de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Ellos evalúan su respuesta y al final deciden no dar una respuesta. Se quedan en silencio, demostrando así su perversidad y su incredulidad. Ellos razonaron y pensaban: si decimos que el bautismo de Juan viene de Dios, entonces Jesús nos dirá: ¿y por qué no creyeron en él? Pero si decimos que Juan era un farsante, entonces el pueblo les va a reprochar, porque el pueblo sabía que Juan Bautista venía en nombre de Dios. Al final Jesús les dice: tampoco yo entonces les diré en nombre de quién y con qué autoridad hago lo que hago. Hermanos, aquí hay una gran enseñanza. Muchas veces nosotros pretendemos manipular a Dios. Queremos que Dios responda a nuestras preguntas, a nuestros interrogantes. Pero si no creemos, como aquellos hombres, aquellas autoridades de Israel que incitaron poco a poco para condenar a Jesús a muerte, porque ellos no podían condenarlo a muerte. Quienes finalmente cometen la muerte de Jesús son las autoridades romanas, pero quienes incitan y provocan la muerte de Jesús son las autoridades judías. Ahora bien, esta falta de fe les hace sentirse a ellos orgullosos y fuertes. Y Jesús les dice: no, así no son las cosas. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos hace falta la fe? Y decimos: Padre, pero yo le pido a Dios y le pido y le pido, y Dios como que no me escucha. ¿Qué pasa? No sé qué está pasando en mi vida. Claro, porque hace falta la fe. Sin la fe, hermanos, no podemos ser escuchados por Dios. Necesitamos creer e incluso en nuestra oración decirle: Señor, aumenta mi poca fe. Que aprendamos hoy, hermanos, a no ser arrogantes ni soberbios como las autoridades que rechazaron a Jesús, que no creyeron en él. El lunes continuamos la palabra y Jesús nos va a dar una respuesta y nos dirá a través de un mensaje, de una metáfora, de una parábola, en nombre de quién hace lo que hace, en el nombre del mismo Dios, del Padre Celestial, que lo ha enviado a la tierra con una misión específica: ser Él el nuevo templo, el nuevo lugar de encuentro de Dios con los hombres y de los hombres entre sí a través del amor. Pidamos al Señor que haga más fuerte y aumente nuestra fe para que podamos reconocerlo en el hermano, en el pobre, en el que sufre, y que hoy nos quede claro que no podemos manipular a Dios. Él es Dios, nosotros somos sus criaturas y dependemos completamente de Él. Un resto de día muy, pero muy feliz. Buena jornada para todos. Chao, chao. Arrivederci.